a iniciar este tema acerca de la doctrina, cómo vivir la sana doctrina, es la reflexión que hemos hecho, ya que a alguien no le interesa vivir la sana doctrina solamente con que le diga que es cristiano, viva como viva, dice creer en versículos, pero lo mismo celebra Navidad igual que la gente, lo mismo celebra las posadas en el trabajo igual que la gente, lo mismo celebra el año nuevo igual que la gente. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano, entre alguien que realmente vive la sana doctrina? Es lo que debemos reflexionar. A quienes también se van a otro extremo pensando que vivir la sana doctrina es cumplir con cierta dieta. Sí, hay quienes creen y se creen más santos porque llevan una dieta de no comer fuego, de no comer pescado liso, carne, camarón, y como le llaman entre los judíos la dieta kosher. Bueno, pues hay quienes creen que vivir la sana doctrina es vestir de tal o cual color o vestir tal atuendo. Yo quiero que veamos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, qué es en realidad vivir la sana doctrina. Sí, para que no nos vayamos ni a un extremo ni al otro. No pensemos que estamos viviendo la doctrina sana, viviendo conforme como lo hacen muchos evangélicos o el mundo religioso de hoy en día. Pero tampoco creamos que por guardar ciertos días de la semana, por llevar cierta dieta, eso es la sana doctrina. Vamos a ver en la luz de la palabra de Dios qué es vivir la sana doctrina. Y vamos a iniciar con una escritura que encontramos ahí en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el nombre del Señor Jesucristo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. ¿Tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesucristo: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Concupiscencias quiere decir deseos, conforme a sus deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bien, Pablo es quien escribe esta carta, hermano, en su segunda carta a Timoteo, y habla de manera profética de un tiempo que vendría, y sin duda estamos llegando o hemos llegado a ese tiempo. ¿Cómo se conoce ese tiempo? Pues es un tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Es que la sana doctrina, hermanos, cuando se vive, en realidad se sufre, ¿sí? Se padece. No sufrirán la sana doctrina. En lugar de eso, en lugar de vivir o de sufrir la sana doctrina, se amontonarán maestros, es decir, por montones, enseñadores, maestros, que van, hermano, a enseñar a la gente que no quiere sufrir la sana doctrina y que tiene comezón
comenzó de oír nada más algo que le atraiga al oído, algo que le parezca divertido inclusive, entonces, hermano, estos maestros van a darle por su lado, en otras palabras, van a darle gusto a la gente, es decir, conforme a lo que la gente desea. Si la gente desea divertirse en el culto, bueno, pues estos maestros les darán diversión con una predicación que más que predicación van a ser chistes, van a ser diversión, les van a poner también un grupo de alabanza que divierta, que entretenga, quizás le van a agregar hasta un poco de teatro, un poco de simulación, obras teatrales en la iglesia, quizás, hermano, hasta payasitos para que entretengan a la gente. Recuerdo que en una ocasión, ¿verdad?, pusieron una película en una campaña, una película así que hablaba de Dios, hablaba de un pandillero que se convirtió a Cristo. Y bueno, pues a la hora de comenzar el mensaje de llamamiento al predicador, ¿qué creen? Se empezaron a ir, se fueron todos, solamente quedaron los hermanos. Es que la gente fue solamente a ver la película. Hermano, el llamado a la gente para que se conviertan es por medio del Evangelio. No tratemos de usar otro método para llamar a la gente, no. El método eficaz, según dice la Biblia, es por medio del Evangelio. Así lo dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Mire, vamos ahí. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual nos llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien lo que dice el versículo 14, a lo cual os llamó por nuestro, ¿qué cosa? ¿Cómo llamó Dios? Por nuestro Evangelio. Dios llama al hombre por el Evangelio, no por la música, no por una canción. Hay quienes dicen, Dios me llamó a mí por una canción que escuché. No, hermano, en realidad eso es emoción. Dios, como hace su llamado a la gente, es por medio del Evangelio. Pablo entonces profetiza y dice a Timoteo: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus deseos, a lo que la gente desee, conforme a sus deseos, y apartarán. Seguimos leyendo aquí en 2 Timoteo 4. Gloria al Señor Jesús. El siguiente versículo 4 dice: y apartarán de la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermano? La verdad es ciertamente Jesucristo, pero Jesús, hermano, está escrito en Juan 1. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Gloria a Dios. Sí, Jesús es el verbo, es la palabra. Y bueno, Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Esa es la verdad, pero la gente apartaría de la verdad el oído y se volverían a las fábulas.
¿Qué son fábulas? Pues fábulas es algo que no es cierto, algo fantástico, algo fascinante. ¿Sabe lo que es fascinante? Pablo dice a los Gálatas: ¿quién os fascinó para que ya no creyesen o para que ya no creyeses al Evangelio? Otra versión dice: ¿quién os engañó? Fascinó, es lo mismo que engañó. Gloria a Cristo. Aleluya. Entonces, esas son, hermanos, las fábulas. La gente, hermano, ahora sí que acabe la palabra, les encanta. Ahí se cabe la palabra, les encantan las fábulas. Se les hace divertido y hasta pueden decir: no, hombre, pasó la predicación y se hizo un ratito. Pues, ¿cómo no? Si el predicador se la llevó más que predicando, se la llevó platicando fábulas. Entonces, algunos dicen, ¿verdad? Pues ya, más que predicación es la platicación. Gloria a Cristo. Aleluya. Es necesario vivir la sana doctrina. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y solamente la sana doctrina, hermano, es la que nos dará salvación. No podemos engañar a la gente solamente para que se sienta justo y darle un mensaje así como dándole palmaditas en la espalda. No se preocupe, usted viva como quiera, vista como quiera, Dios la ama igual. Dios es tan grande su amor que no le importa cómo vista, cómo viva o cuál sea su orientación sexual. Bien, continuamos, hermano, la importancia de vivir la sana doctrina. ¿Sí? Es muy importante, hermano. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de la sana doctrina. Por ejemplo, vemos ahí en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1. La carta del apóstol Pablo a Tito. Recuerden, enseguida de las cartas a Timoteo está la carta a Tito, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tenemos? Retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar. ¿Exhortar con qué? Con sana doctrina y convencer a los que contradifieren la sana doctrina. Exhortar con sana doctrina. Podemos decir también que sana, hermano, es algo que está no enfermo, algo que está limpio. ¿Qué es lo contrario de algo sano, hermano? Algo enfermo. Miren, y comprendiendo esto un poco más, la sana doctrina es la sana palabra. ¿Cómo se enferma alguien comiendo? O cuando come, ¿qué cosa se enferma la gente? Hablando literalmente o físicamente. Cuando tiene una mala alimentación, ¿cierto? Que come pura chatarra, que come pura comida con saborizantes, con mucha azúcar, y eso a la gente inclusive la hace adicta a esos alimentos, claro, una mala alimentación. Pues trayendo esa comparación a lo espiritual, hermanos, sucede lo mismo. Cuando alguien se alimenta no de palabra pura, sino que se alimenta
de otras cosas que no están basadas en la palabra de Dios, sino en tradiciones, en fábulas, inclusive hasta en chistes, está teniendo una muy mala alimentación. Gloria a Cristo Jesús. Por ahí empieza, hermano, vivir una sana doctrina. Comienza en alimentarnos con algo que realmente nutre. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos primeramente allá a Jeremías capítulo 15. Libro del profeta Jeremías capítulo 15, versículo 16. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Halláronse tus palabras y yo las comí. ¿Cómo es que compara aquí las palabras de Dios? Como un alimento, ¿cierto? Dice, yo las comí. Halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se enfocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. La palabra viene a ser un alimento. Gloria a Dios. Mire lo que dice el Evangelio según Juan capítulo 6 también, comparando la palabra de Dios como un alimento. Gloria a Dios. Evangelio según Juan capítulo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer el versículo 25 en adelante. Hallándole de la otra parte de la mar, dijeronle, encontraron o hallaron a Jesús. Le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondióles Jesús y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis, ¿qué cosa? El pan. El pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece. Hay una comida, es decir, las tortillas, los frijoles, la sopa, lo que usted come. Esa es la comida que perece. Amén. Pero dice el texto de otra comida, más por la comida, ¿cuál comida? Que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre nos dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Y dijeronle, ¿qué haremos para que oremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron, pueden hablar de la comida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Está hablando de un pan literal que descendió del cielo. Versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da, ¿qué cosa? El verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios. ¿Cuál es el pan de Dios, hermano? La palabra de Dios que da vida al mundo. Eso el Señor Jesús dijo, solamente cito en esa escritura tan conocida de Mateo 4:4. No tan solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces ahí está el pan, hermano, de Dios, el pan de Dios que nutre, es la palabra de Dios. Pero dijimos, hermano, hay un pan que se disfraza de palabra de Dios. Por eso miren lo que dice ahí la primera carta del apóstol Pedro,
Así como en lo literal se habla de una vida sana y hace mucho énfasis en tener una sana alimentación, pues también en lo espiritual, vivir la sana doctrina comienza con una sana alimentación. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Dejando pues toda malicia y todo engaño, cumplimientos y envidias y todas las atracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cuál leche espiritual? Sin engaño. Sin engaño, como dice otra versión, no adulterada, para que por ella, o sea, por esa leche no adulterada, crezcáis en salud. ¿Cómo sería una leche adulterada? ¿Usted cree que la leche de fábrica que compramos en el súper o la tienda es leche regular? No. No, ya está bien adulterada. Ya le sacaron todos los nutrientes y prácticamente ya nomás es agüita, si es que agua, ¿verdad? Porque a veces ni a eso llega, agua así blanca, y nos la venden por leche. Pues eso no es una sana alimentación. Bueno, aunque también, hermano, había una señora, les he platicado, que ella presumía de comer un sano, que ella comía o tomaba leche pura de vaca. Pero resulta que una vez entre la leche le salió un tepocatito, ¿sí? Eso es un sapito con colita. Y eso ya está siendo aquí. Resulta que el lechero pasaba al río y le echaba su porción de agua a las caras de leche, ¿sí? Para que le requiera. Si según él, pues ahí estaba su ganancia, esa leche también estaba adulterada. En lo espiritual también hay leche adulterada. Bueno, le citan una parte del Evangelio, hasta viene en la hojita parroquial, viene un texto bíblico, solamente para decir que es de Dios el mensaje, pero todo lo demás realmente no es de la Biblia o viene adulterado. Y no solamente en la hojita parroquial, muchos predicadores también citan un texto de la Biblia, pero todo lo demás, todo lo que le compone y arregla es leche adulterada. Vamos a ver ahí una escritura que vino a mi corazón en Mateo capítulo 15, Evangelio según Mateo capítulo 15. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 1 al 9. Dice en el nombre del Señor Jesús: Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos traspasan? ¿Cuál era el reclamo de estos fariseos, hermano? ¿Traspasan qué cosa? La tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Claro que esto no lo hacen por higiene. No. Lejos estaba de ellos la higiene, hermano, o algo de salud. No, ellos lo hacían por la tradición. Esa era la tradición y ese fue el reclamo. A ver, ¿por qué tus discípulos, diciéndole a Jesús, traspasan o desobedecen o no van conforme a la tradición? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y miren, el Señor Jesús, que es sabio, les contesta, pero con otra pregunta que los deja sin respuesta, los deja sorprendidos. Pues les dice, y él respondiendo les dijo:
¿por qué también vosotros traspasáis, es decir, desobedecen el mandamiento de Dios? ¿Por qué? Por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra al padre y a la madre, que ese es el mandamiento. Y el que maldijera al padre o a la madre muera de muerte. Mas vosotros decís: cualquiera que dijera al padre o a la madre, esta ofrenda mía a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte o socorrerte, no deberá honrar a su padre y a su madre con socorro, es decir, con ayuda financiera. Y les dice el Señor: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué dice? Lejos está de mí, mas en vano me honran, enseñando como doctrinas que se llaman mandamientos de hombres. Eso también es adulterar el mensaje del Evangelio, enseñar mandamientos de hombres. Cosas, hermano, que son propiamente de hombres y no de la Biblia. Y hay predicadores, hay pastores que ponen sus propios mandamientos de hombres, que aunque no están escritos, no están en la Biblia, pero ellos los ponen. Mandamientos de hombres. Por eso, hermano, cuando enseñamos algo, que lo diga la Biblia con claridad y no sea lo que a alguien se le ocurre imponer o decir. Mandamientos de hombres. Eso, hermano, pues es adulterar la palabra, es verter dar un mensaje que ya está adulterado, dar un alimento que ya no es sano. Y hay gente que le gustan los mandamientos de hombres. A veces porque son más suaves, porque son más ligeros, son más livianos. Les gustan que haya mandamientos de hombres, pero no hay santidad, no hay santidad. Miren lo que dice allá Jeremías, volviendo a Jeremías, pero ahora al capítulo 23, versículo 28. ¿Lo tenemos? Dice ahí en el nombre del Señor Jesús: el profeta con quien fuere sueño, cuente sueño, y el que con fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. O sea, como diciendo, hay quienes dan pura paja que no nutre. Al hombre no le nutre la paja, solamente alimento da para los animales, para las bestias del campo. El hombre necesita el trigo. Y dice el versículo 29, poniendo otra comparación: no es mi palabra como el fuego, dice el Señor, ni como un martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra de Dios verdadera, hermano, como fuego que quema. Sí, a veces la palabra de Dios es como un fuego que nos arde, nos incomoda, sobre todo si hay escoria en nuestra vida. ¿Qué es escoria, hermano? Suciedad, hermano. Cuando limpian la plata o cuando limpian el oro, meten esos metales por el fuego para que se queme la escoria, para que se queme todo lo que no sirve, todo lo que no es oro. Y la palabra de Dios es como fuego, hermano, que quema, porque tiene que quedar oro puro, hablando ahora en el sentido espiritual. Tiene que quedar oro puro, y todo lo que es escoria, todo lo que es suciedad, se tiene que quemar.
es como fuego que quema o como martillo que quebranta la piedra. Si hay un corazón endurecido, la palabra quebranta al corazón de piedra. Gloria a Cristo, aleluya. Qué importante entonces alimentarnos de la sana doctrina, del alimento puro. Amén. Para eso también lo que dice ahí Proverbios, vamos al libro de Proverbios, capítulo 23. Proverbios 23, vamos a leer el versículo 1. ¿Qué hay que hacer, hermano, para cuidar de alimentarnos sanamente de la palabra pura, de la palabra verdadera? Pues mire lo que dice aquí, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Cuando te sentares a comer con algún señor, en este caso con algún predicador, considera bien lo que estuviere delante de ti, o sea, analízalo, hermano, hermana, no fácilmente diga amén. No, tiene que analizar, tiene que escudriñar, tiene que ver la palabra. Considera bien lo que estuviera delante de ti y pon cuchillo a tu garganta, o sea, como detente, no lo pongas. Si tienes gran apetito, ten cuidado, no codices sus manjares deliciosos, porque es pan. ¿Qué tipo de pan? Engañoso. Engañoso, un pan engañoso. Bueno, los judíos, hermano, en sus diferentes fiestas comían mucho el pan sin levadura. Pues un pan con levadura, pues es un pan inflado que puede saber muy rico, pero poco nutriente o nada nutriente. En lo espiritual, considera bien lo que te brinda o lo que te da ese predicador. Eso quiere decir esta escritura. Y aún si tienes gran apetito, mejor pon cuchillo a tu garganta. No lo comas, porque puede ser pan engañoso. Hay que cuidar de lo que comemos si queremos vivir la sana doctrina. Como lo hacían los discípulos de Berea. Mire, vamos a ir a Hechos, libro de los Hechos, Hechos capítulo 17, versículo 10. ¿Lo tenemos? Entonces los hermanos luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hacían? Escudriñando cada día las escrituras si estas cosas eran así. Gloria a Dios, aleluya. A ver, hay que estudiar si esto es así. A ver, el hermano dice que la mujer se debe de cubrir y el hombre no ha de cubrir su cabeza. Vamos a ver dónde lo dice. Que lo diga la Biblia. Gloria al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. A ver, el hermano habla de que no hay que guardar ritos o no hay que guardar los días, los meses y los años. Vamos a ver cómo le dice. Hay que escudriñar las escrituras. Es como cuando usted tiene que limpiar un alimento, tiene que, si va a cocer o a cocinar una carne, pues tiene que quitarle todo lo que no le sirva, todos los gordos que estén de más. Si va a cocer el arroz, pues le quita todas las piedras y lo limpia. Si va a cocer los frijoles, igual lo pinta y le quita todas las piedras. Gloria a Cristo. Todo lo que no sea un legítimo alimento. Amén. Pues así, hermano, hay que hacer también con la palabra. Cuando estuvieres delante de algún Señor, considera bien lo que te
existe, lo que estuviera delante de ti. Y si tienes gran apetito, pues detente, pon un cuchillo a tu garganta, no codices sus manjares, porque es pan inmenso. Gloria a Cristo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Bien, seguimos considerando, hermano, acerca de la sana doctrina. Vamos a ir a la carta, nuevamente, la carta a Tito, capítulo 2. Ya leímos el capítulo 1, versículo 9. Ahora vamos al capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Gloria a Tenemos la carta a Tito, capítulo 2, versículo 1. Empero tú habla lo que conviene a qué? A la sana doctrina. Habla lo que conviene a la sana doctrina. No porque es una fábula que mira que muy bonita. En una ocasión un predicador estaba predicando, un predicador evangélico estaba predicando que cuando vayan al cielo y Pedro esté en la puerta, muchos se llevarán sorpresas cuando Pedro no los deje entrar, a unos y a otros sí que entrar. Santo Dios, pues fue Pedro en la puerta. Dije, un predicador, pero estaba hablando de eso. Pues la gente, ¿verdad?, le sonó familiar lo que la tradición dice, lo que ha escuchado durante muchos años de que ahí está Pedro con las llaves, abriendo y cerrando la puerta al cielo. Pues a la gente, ¿verdad?, que estaba escuchando a lo mejor hasta le pareció diferente. Pero dice eso a la gente, por supuesto que no. De ninguna manera. Por eso, ¿qué dice el texto? Habla tú lo que conviene a la sana doctrina, a la palabra limpia. No le agregues cosas que no están escritas, cosas que no son palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí mismo, hermanos, en el versículo 8 de esta misma carta, miren lo que dice. Palabra sana. Otra vez, ahí mismo en Tito 2, versículo 8. ¿Lo tenemos? Palabra sana, es decir, limpia, que no está enferma, que es un alimento que no está pasado, que no tiene ninguna parte que esté podrida o afectada. Es palabra limpia, palabra sana e irreprensible. Que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Palabra sana, palabra limpia. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Es como la palabra, hermano, dice allá el Salmo 12, y le vamos allá al Salmo 12, cómo expresa la palabra de Dios, cómo expresa la Escritura acerca de la palabra. Salmo 12, versículo 6. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Las palabras del Señor, las palabras de Dios, palabras que limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esa es la palabra de Dios, hermano. Palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es que solamente ahí en hornos de tierra aguantan altas temperaturas y se purifica una vez y no pasa otra vez hasta que se limpie bien, hasta que sea palabra limpia. Alabamos el nombre del Señor. Otra de las cosas, hermano,
hermano, que habla de vivir la sana doctrina. Ya vimos una parte que es alimentarnos de la palabra sana, de palabra que no está alterada, de palabra que sea conforme a lo que está escrito. Pero otra parte, hermano, aún hablando en el sentido secular, una vida sana, trata o dice no solamente de alimentarse sanamente. ¿Sabe cuál es el otro complemento que le pone a vivir una vida sana físicamente? ¿Cuál será el otro complemento? A ver, usted ha oído cuando te hablan de adelgazar, de tener una vida saludable, ¿de qué le hablan? De ejercicio, de hacer ejercicio, ¿cierto? De tener actividad. Bueno, pues en lo espiritual es otra parte también que complementa vivir la sana vida. De nada sirve que alguien se alimente, se nutra bien de la palabra, si no la vive, si no la lleva a la práctica, si no la ejercita. ¿Verdad que no sirve? Si no la ejercita, si no pone en ejercicio ese alimento que oye, de nada le sirve y no podrá decir que está viviendo la sana doctrina, puesto que no la ejercita. Es importante entonces ir al ejercicio espiritual. Vamos a ir a la carta a los Hebreos. Gloria a Dios, aleluya. Carta a los Hebreos. Santo y poderoso. Santo es el Señor Jesús. Capítulo 5. Gloria a Cristo, aleluya. Versículo 12. Cuando lo tenga, puede decir, confirmar con una vez. Bien, dice en el nombre del Señor Jesús, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles eran los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Bien, porque una buena alimentación, hermano, cierto, empezará con leche, pero no se queda con leche, ¿verdad que no? Después se le darán verduritas, se le darán cosas más sólidas. Gloria a Cristo. ¿Sí? Y lo dice el 13, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Ya vimos eso, hermano, hemos visto que es una malformación, por decirlo así, alguien que se queda de niño, ¿cierto? Hablando en el sentido físico, es una malformación, está atrofiado el crecimiento de un niño, pues es algo malo, es una enfermedad grave. Pues en lo espiritual, hermano, ya hemos dicho que alguien que no crece, que no evoluciona, que sigue siendo en su entendimiento niño, en su físico no crece, es una enfermedad grave. En lo espiritual también es lo mismo. Alguien que no crece, no madura, siempre es niño, inmaduro. Versículo 14. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos como ejercitados, o sea, en el ejercicio, en el discernimiento del bien y del mal. ¿Han hecho ejercicio, hermano, en lo espiritual? Alguien que no se ejercita en lo espiritual, alguien que no lleva a la práctica lo que oye, no está viviendo la sana doctrina. No me venga a mí a decir que vive
la sana doctrina, no. Cuando no la practica, que hay, por la gracia de Dios, quien parte sana doctrina, palabra de Dios, pero si aquel no la ejercita, no me venga a decir que está viviendo la sana doctrina, porque no es cierto. Gloria a Cristo, Alguien que está viviendo la sana doctrina la lleva a la práctica, al ejercicio. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Versículo 8. Vamos a leer hasta 10, ¿lo tenemos? Porque el ejercicio corporal, es decir, el ejercicio del cuerpo, para poco es provechoso. O sea, sí aprovecha, pero dice que para poco es provechoso. Mas la piedad para todo aprovecha. ¿Qué aprovecha? El ejercicio de la piedad, hermano. El ejercicio de la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Por esto aún trabajamos. Es decir, llevar, hermano, la palabra de Dios a la práctica, a vivirla, a ejercitarla. Eso es vivir la sana doctrina. Ejercitarse viviendo lo que vimos, viviendo lo que aprendemos. Amén. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice allá en Mateo 11:29, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Alguien que se ejercita aprende. Tengo que aprender a ser humilde, a ser manso. Se ejercita hasta que aprende. Pero alguien que no se ejercita, no, pues yo así soy. Si les gusta, bueno, si no, también. Yo no voy a cambiar. Ni digan que conoce la sana doctrina, ni digan que vive la sana doctrina, porque no es cierto. Una vida sana espiritualmente, es decir, vivir la sana doctrina, hermano, se lleva a la práctica. El Evangelio es en Juan capítulo 3, versículo 21. ¿Lo tenemos? Mas el que obra verdad, ¿cómo dice ahí la versión 60? El versículo 21 de Juan capítulo 3. Mas el que practica la verdad. Mas el que practica la verdad. Ahí está. La verdad no solamente hay que conocerla, que alguien diga, como dijo un hombre, hermano, en una ocasión donde predicábamos el Evangelio allá en una parte de Zacatecas, dijo, yo quiero conocer la verdad. ¿Y sabe qué? Estuvo poniéndola y sí la conoció, pero no la quiso practicar. A la hora de practicarla se puede. Por eso el texto aquí dice, más el que practica la verdad. La verdad se practica, se ejercita. El que practica la verdad viene a la luz para que sus obras, es decir, lo que hace, sus hechos, sean manifestados que son hechos en Dios. La sana doctrina, hermano, lleva práctica, ejercicio. Mateo capítulo 7. Gloria a Cristo, aleluya. Mateo 7, versículo 24. Amén, gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿qué más? Y las hace, las practica, las lleva a la práctica.
Bueno, dice el Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que oye estas palabras, aunque sea la sana doctrina, pero no las hace, no las practica, no se ejercita en ellas, el Señor dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Se fija, hermano, cómo está no solamente en oír, sino en hacer, en practicar, en ejercitarse, en vivir lo que oímos, lo que aprendemos de la Santa Doctrina. Amén. Amén. Vamos ahí a Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Vamos a irnos. Dice el versículo 8. El que hace, como dice la versión 60, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Lejos de practicar el pecado, hermano, debemos de practicar el hacer justicia, el amar a nuestro hermano. Debemos de llevar a la práctica la palabra de Dios. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por último, hermano, vamos a Santiago. Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 21, 1-21. Dice en el nombre del Señor Jesús, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de avaricia, recibid con mansedumbre la palabra evangélica, la cual puede hacer salvas vuestras almas. ¿Qué puede hacer la palabra? Salvas vuestras almas. ¿Será importante la palabra? Por supuesto, es la que puede hacer salvas nuestras almas. Versículo 22. Mas sed en modo imperativo. Sed, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra. Es decir, que tengamos realmente la práctica, el ejercicio en la palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañamos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, es decir, no la practica, no se ejercita en la palabra, este tal es semejante al hombre que consideró en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiera mirado perfectamente o atentamente en la perfecta ley, que es de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino ¿qué cosa, hermano? Hacedor, que practica, que se ejercita en la obra. Sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Podemos decir, hermano, que este tal es el que vive la sana doctrina. Entonces, vivir la sana doctrina consta, o por lo menos en esta parte que hemos visto, hermano, de dos partes muy importantes. Una,
nutrirnos, comer sanamente palabra de Dios y no palabra de hombres, no mandamientos de hombres, no fábulas, no, comer sanamente y ¿qué más? Ejercitarnos, viviéndola, practicándola, practicando la palabra de Dios. Eso es vivir la sana doctrina.